Hola, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando yo te menciono a una mujer colombiana mayor de 35 años, soltera y sin hijos? Te presento a Estiadas, un proyecto de investigación-creación que se enfoca en la representación social de la mujer adulta, soltera y sin hijos en la cultura colombiana, en relación con el arquetipo femenino de la bruja, en perspectiva de la escritura creativa. La expresión de feminidad es directamente proporcional al número de mujeres que existen. Hay tantas maneras de enunciarnos como mujeres cuantas mujeres habitan en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país o en nuestra sociedad. En la cultura colombiana, a la mujer se le ha demandado cumplir específicamente con dos roles: ser esposa o pareja de alguien y además ser mamá. Cuando estos roles no se cumplen, comienza a producirse una representación social alrededor de esa mujer, que no necesariamente es una representación positiva o con la que ellas se sienten a gusto, y que a veces se traduce en el sostenimiento de un estereotipo, el de la tía solterona. Para que una mujer satisfaga su deber con la sociedad y sea vista y percibida como una mujer completa, ella debe cumplir con estos roles. De lo contrario, comienza a ser catalogada como una mujer a la que algo le falta, algo le falla. Se comienza a configurar esa representación social de una solterona, sola y amargada, quien desconoce el verdadero amor y está condenada a vivir su vejez en soledad. En las últimas décadas, las mujeres les han salido al paso a esta presión social y han manifestado en voz alta su renuncia a la maternidad. Se les conoce como las NOMOS, por sus siglas en inglés que traducen Not Mothers. Y esta decisión ha traído alarmas demográficas en varios países, otorgándoles el nombre de nulíparas. Desde niñas a las mujeres se nos enseña a jugar con muñecos bebés, a desear ser mamás, soñar con el príncipe azul que va a llegar a rescatarnos, a hacernos felices por siempre y para siempre. Si bien hoy en día hay padres y núcleos familiares que fomentan niñas y por ende mujeres adultas independientes, profesionales exitosas, conocedoras de su individualidad para manifestar libremente qué les gusta y qué no, seguimos encontrando en la cultura colombiana un reclamo por mujeres no solteras y con hijos antes de los 35 años. En los últimos años se vienen dando transformaciones culturales que abren camino a la diversidad e inclusión, en donde asuntos como la equidad de género van ganando espacio en nuestra cultura. Sin embargo, le cuesta aún a nuestra sociedad concebir que una mujer elija la soledad como camino de vida, con lo que estamos desconociendo que para ellas la decisión de priorizar el tiempo con ellas mismas significa crecimiento, logros y propósitos cumplidos. Todo basado en cultivar su paz interior y esa tranquilidad. Esa decisión de soledad está conectada con las características que definen al arquetipo femenino de la bruja, de Hestia. Hestia es la diosa de la mitología griega, quien representa a la mujer sabia, a la tía soltera. El arquetipo femenino de la bruja hace referencia a una mujer categóricamente introvertida, habitualmente sensible e intuitiva. Puede ser distante emocional y socialmente, ya que ella tiene una gran capacidad para disfrutar de la soledad, como una posesión con sentido y significado espiritual. Con este trabajo se pretende identificar esa representación social de estas mujeres, eso que se dice de ellas, contado por ellas, para relacionarlo con Hestia, la diosa del fuego, del hogar y de los templos, quien representa los roles arquetípicos de la tía soltera y la mujer sabia. Una mujer que se siente completa en sí misma y que no requiere estímulos externos como casarse o tener hijos para sentirse realizada y completa. Además, también se busca encontrar en la escritura creativa el diseño de unos parámetros que permitan construir narrativas disruptivas, relatos para que las mujeres se narren desde otra perspectiva, donde la escritura creativa aflore esas características únicas y bondadosas de esa mujer adulta, soltera y sin hijos, para conocerla, o mejor, para reconocerla, con una mirada nueva, refrescante, más allá de un estado civil o el ser o no madres en la cultura colombiana, con lo que se espera contribuir a la resignificación de la representación social de dichas mujeres. Este objetivo general fue atendido a través de 4 objetivos específicos. El primero, identificar cómo son representadas socialmente las mujeres solteras sin hijos de más de 35 años en la cultura colombiana. El segundo, relacionar el arquetipo femenino de la bruja de acuerdo con la diosa de la mitología Hestia, teniendo en cuenta la representación social que las mujeres identifican en dicho arquetipo. El tercero,
Comprender la relación arquetipo y representación social en un grupo de mujeres solteras, mayores de 35 años, solteras y sin hijos, con el fin de identificar esos puntos de encuentro y desencuentro entre ambos conceptos. Y por último, el cuarto, diseñar los parámetros para construir una narrativa disruptiva y crear un producto de escritura creativa en torno a la resignificación de la representación social de la mujer. Este es un proyecto de investigación-creación en el que hice uso de una metodología cualitativa, con 11 mujeres entre los 35 y 55 años de edad, con quienes se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas y además la realización de 2 talleres colectivos con sesiones 1 y 2. Para comprender los hallazgos de esta investigación, podemos organizarlos en 3 categorías. La primera categoría, representación social, donde revisamos los códigos de mujer, esposa y madre. Una segunda categoría, ser mujer, donde conocimos sobre los códigos de propósitos y logros. Y finalmente una tercera categoría que habla del arquetipo, donde se revisaron los códigos de tía solterona y bruja. Vamos a conocer un poco más a continuación. Comencemos hablando un poco sobre la representación social. En Colombia, las mujeres mayores de 35 años, solteras y sin hijos, son vistas al interior de sus familias o de sus círculos sociales o laborales, especialmente por otras mujeres como mujeres solas, amargadas, que si bien se les describe como mujeres independientes, fuertes y autosuficientes, esto no las libra de esa presión social para que hallen una pareja y traigan hijos al mundo, motivo por el cual permanentemente se les está preguntando ¿para cuándo el esposo? ¿Para cuándo los hijos? Al no encontrar la respuesta esperada por la sociedad, las mujeres manifiestan que generan una preocupación y lástima al interior de esos círculos sociales y familiares, pues las ven como a esas personas a las que las dejó el tren, las que no consiguieron novio o que el novio las dejó plantadas. Entonces, al no contar con una pareja y tampoco ser madres, se cree que van a permanecer siempre solas, que conciben sus vidas en unas condiciones terribles derivadas de esa decisión de ser solteras, que al final se convierte en una descripción de ellas como solteronas. Además, también son juzgadas y percibidas como una amenaza para otras mujeres, ya que el ser solteras y no tener hijos las pone en una situación no deseada para compartir con las parejas de otras mujeres que sí decidieron ser madres o esposas, incluso generando etiquetas negativas con las que ellas se sienten incómodas, como el ser mal llamadas brujas. Hemos identificado cómo son representadas socialmente estas mujeres, pero el cómo ellas se representan a sí mismas, cómo se ven, cómo se muestran, cómo viven su vida, distan notablemente de esa representación social que ellas hacen. Comenzamos así a adentrarnos en la segunda categoría de los hallazgos, la categoría de ser mujer. Para ella ser mujer está ligado a otras características. Ser mujer es un reto importante en una sociedad que ha puesto sobre sus hombros grandes responsabilidades que no recaen igual sobre los hombres. Ellas se sienten juzgadas y presionadas, son las llamadas a seguir trayendo vida al mundo, sienten que el hombre se le dan concesiones que ellas no tienen. Por ejemplo, la infidelidad. Si un hombre es infiel, no es tan mal visto como si lo hiciera una mujer. Ellas sienten que debe mostrar su inteligencia y ganarse su lugar en el mundo laboral, mientras que el hombre no se le exige lo mismo. Algunas de ellas en casa recibieron una educación donde se le dice que la mujer no sirve para nada, que las mujeres son tontas, que las mujeres deben obedecer y atender siempre a los hombres. Sin embargo, para ellas ser mujer está asociado a la felicidad que encuentran en su libertad, en su independencia, su autonomía, autosuficiencia y tranquilidad. Ellas valoran inmensamente a qué dedican su tiempo, como estudiar, entrenar, viajar, conocer, trabajar, pero se han visto en la obligación además de poner límites a sus entornos, pues al ser solteras y no tener hijos, estos círculos creen que ellas tienen tiempo libre todo el tiempo para entregar y dedicar a los demás. Ser una mujer soltera y sin hijos es una decisión de vida, una manera de vivir que les permite enfocarse en hacer realidad unos propósitos como trabajar en ellas mismas
en entenderse y conocerse mejor desde adentro. Aunque son mujeres que no tienen como prioridad ser madres o definitivamente no quieren serlo, sí son mujeres que valoran y aprecian el sentido de la familia como ese núcleo sagrado de donde provienen y por el que guardan un gran sentido de pertenencia e interés de protección, estabilidad y unión. Ellas son mujeres determinadas, mujeres fuertes y valientes, descubierto en el enfoque en ellas mismas, en su ser interior, el valor de ser mujer y la expresión de su más profundo sentido de feminidad. Llegamos así a la tercera y última categoría de los resultados, la tía solterona. Ellas describen el arquetipo de la tía solterona como una mujer triste, una mujer incompleta e infeliz porque no pudo lograr algo en su vida. Pero esta es una descripción con la que ellas no se relacionan, pues para ellas el estereotipo de la tía solterona tiene otro significado. Ellas se describen a ellas mismas como tías solteras, no solteronas. Ellas son la tía chévere. Desde la concepción de ellas mismas como mujeres que rompen esquemas, que se definen y encuentran su valor de ser mujer en roles diferentes a los esperados, son mujeres que están generando transformaciones culturales que permiten manifestar el ser mujer desde múltiples expresiones, diferentes a lo que el rol materno o de esposa se refiere. Ese compromiso con ellas mismas las moviliza a conocerse mejor, a aprender a ver lo bueno y lo no tan bueno que hay en ellas, o, en características de Hestia, a mirar hacia adentro, para permitir que su intuición las guíe. Para Hestia, como arquetipo femenino de la bruja, la ecuanimidad emocional procede de estar centrada, de trabajar en la independencia y el desapego, para mantener la paz e imperturbabilidad ante las dificultades externas. Esa sabiduría que resulta de mantener la alegría, la fortaleza y la templanza ante cualquier circunstancia. Se hizo visible entonces las relaciones que hay entre el arquetipo de la bruja y la representación que se hace sobre estas mujeres, que, aunque siendo desconocidas culturalmente las características de este, se pueden identificar los puntos de encuentro que permitiría bien llamarlas brujas. Cuando las mujeres describían cómo son representadas socialmente y cómo ellas se representan a sí mismas, se estaban narrando, estaban relatando sus historias. A través de los ejercicios de escritura creativa se construyeron nuevos relatos que dan cuenta sobre cómo se transformó la manera como ellas se representan, resultado de conocer las características del arquetipo femenino de la bruja y la diosa griega Hestia. Encontraron un sentido al conocer el arquetipo. Estos relatos fueron llevados a un producto de la escritura creativa editorial, un fanzine, el cual es el resultado de un trabajo participativo y colaborativo entre las mujeres y yo, como autora e investigadora de este proyecto. En este fanzine se encuentra un compendio de narrativas testimoniales y ficcionadas que dan cuenta sobre la resignificación del arquetipo, la forma como estas mujeres se representan, se entienden y se narran para transformar la manera como otros las conciben y las describen. El diseño gráfico de este producto está inspirado en el Grimorio, ese diario de la bruja, en donde quedaron plasmados esos cuentos que continúan aportando a la resignificación del arquetipo de la bruja y sus relatos, donde elementos como el círculo y el fuego, que simbolizan a Hestia, están presentes. Además encontrarán el uso de elementos de caligrafía como esa expresión de quien escribe a mano alzada su propia historia, de quien es dueña y señora de crear y recrear permanentemente sus relatos de vida, como una conexión visual que continúa siendo notorio los puntos de encuentro y desencuentro entre los conceptos de las tías solteras, el arquetipo y Hestia. Los invito entonces a leer Hestiadas, cuentos de brujas, la magia detrás de las mujeres que se atreven a vivir la vida diferente. Gracias.